Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu majestad. Te doy gracias por tu amor, porque tú nos amaste primero. Te doy gracias por la revelación del Espíritu Santo, que podemos entender tu palabra con denuedo y con excelencia. La cubro con la sangre de Jesús y te doy gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en 1 de Juan 5:1. Pero ¿por qué tenemos que enfocarnos y entender el reino de Dios? Muchas veces la gente se aburre de escuchar tanto reino de Dios. Jesús les habló a sus discípulos más de 120 y tantas veces del reino de Dios. Y nos damos cuenta que todo ese tiempo que anduvieron con ellos, que los discípulos anduvieron con Jesús, casi ninguno de ellos entendió el reino de Dios. Discutían entre ellos, peleaban entre ellos, querían ser más que ellos. Aún las mamás no entendían: Señor, ¿por qué no permites que mi hijo uno se sienta a la izquierda y otro a tu diestra? Y Jesús les habló más de 120 veces del reino de Dios y no lo entendían. Y todos ellos, no solamente Tomás tenía una fe de ver para creer. Todos tenían una fe de ver para creer, porque los primeros 12 que él escogió, se respaldaban siempre en Jesús y se basaban en lo que veía que Jesús hacía. Tenían una fe en Jesús. Cuando llamó a 70 y los envió de 2 en 2, regresaron contentos, porque experimentaron algo que nunca habían experimentado. Regresaron contentos, y cuando leemos Lucas 10, nos dice: los 70 regresaron contentos y le dijeron: Señor, usamos tu nombre. Y los demonios se ataron a ese nombre. Imagínate la experiencia que nosotros podemos tener cuando usamos el poder del reino de Dios. Esto solamente todavía no tenían el reino de Dios, porque Jesús todavía no moría, todavía no resucitaba. Solamente tenían el poder de usar el nombre, la autoridad de usar el nombre de Jesús. Cuando ellos usaron el nombre de Jesús, dice: los demonios se sujetan a tu nombre. Quiere decir que ese nombre tiene poder. Amén. Y nosotros tenemos que entender el poder del reino de Dios. Entender el poder del reino de Dios es, si estás tomando nota, toma nota. Entender el poder del reino de Dios es entender a Dios y su propósito en nuestras vidas. Amén. Entender el poder del reino de Dios es entender a Dios y su propósito en nuestras vidas. La falta de entendimiento, de conocimiento del poder del reino de Dios en nuestras vidas, nos puede mantener a nosotros, hijos de Dios, estancados sin recibir las promesas de Dios. Hay millones de personas en esta condición. No conocen el reino de Dios porque nunca se les ha predicado, nunca se les ha explicado, nunca se les ha entendido, y viven en unas condiciones donde llegan hasta cierto tipo de conformismo y empiezan a quedarse cómodos en un círculo religioso sin poder ver el reino de Dios. El reino de Dios tiene sanidades. En los otros días hablábamos, el reino de Dios tiene una riqueza común. En el reino de Dios no hay pobres y no hay ricos. Dios nos dio a todos por igual, porque no hace excepción de personas. Amén. Por eso es el enfoque, la existencia de Dios, y después de enviar a Jesús para que nos predique y nos enseñe el reino de Dios, y que no quedemos estancados, conformistas, en un círculo religioso. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree, fíjate bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Jesús es el cuerpo, la persona, el traje humano. Pero Jesús no solamente era un traje humano, una persona, un ser humano. Por eso Juan describe: todo aquel que cree que Jesús, quien es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Ayer en la clase de misterio, cuando nos gozamos en la clase de misterio, amén. Ella decía
el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido. Entonces, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Dios. En el libro de, me voy a adelantar un poco, que la pastora usó esta escritura en el mensaje de edad. En el libro de Juan 14:1 dice, no se turbe tu corazón. Si tú crees en Dios, cree también en mí. Si yo creo en Dios, tengo que creer en Jesús. Y cuando yo creo en Jesús, tengo que creer en el ungido. ¿Quién es el ungido? No Jesús. Jesús es el cuerpo de la persona. El ungido es Cristo, el Espíritu Santo, que vivió dentro de Él y nos lo dejó a nosotros. Y ahora que está viviendo dentro de nosotros el Espíritu Santo, ese es el ungido. Ahora tú y yo tenemos que creer que el ungido vive dentro de nosotros. Y somos templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, has nacido de Dios. Ya no eres tú. Has nacido de Dios. Y todo Él, ahora, si tú amas a Dios, que fue el que engendró a Jesús en el vientre de María, también tienes que amar a Jesús, que fue engendrado en el vientre de María. El poder del reino de Dios no solo fue para los apóstoles, sino para todo aquel que cree. En el libro de Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para todo aquel que cree. Es para todo el que cree. Para todo el que cree. El centurión no estaba en pacto con Dios, pero creyó, y ¿qué sucedió? Recibió. La mujer de flujo de sangre no estaba en pacto con Dios, pero creyó. ¿Y qué sucedió? Recibió. Ahora hay miles y millones de cristianos que todavía no creen en el poder del reino de Dios y no creen que el poder del reino de Dios es un poder sobrenatural viviendo dentro de nosotros, que tiene la capacidad, escucha esto, tiene la capacidad, la habilidad, la fuerza de cambiar lo natural a lo sobrenatural. Pero cuando no escuchamos mensajes del reino de Dios, vamos a escuchar mensajes cristianos llenos de teología, llenos de intelecto, lo que aprendieron en la escuela, entonces se vuelve un mensaje más natural que espiritual. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. El poder del reino de Dios no solamente fue para los apóstoles, es para todo aquel que cree. El que cree en el poder del reino ama a Dios, quien fue el que engendró a Jesús. También ama a Jesús porque fue engendrado por Dios. Primera de Juan 5:2. El siguiente dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Tú y yo. Amén. Pero para yo amarte a ti tengo que amar a Dios primero. Si yo no amo a Dios primero, no puedo amarte a ti. Y si no te amo a ti, soy mentiroso. Pero yo tengo que amar primero a quién. Eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y si yo amo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Los otros días hablábamos, ¿verdad?, con unos hermanos, estábamos en la parte de atrás, y desde aquí tenemos la oración de confesión, que hacemos en cada servicio, la hemos hecho por años. Y en esa oración de confesión, decimos, echamos fuera espíritu de división, dice así, ¿verdad? Espíritu de contienda, espíritu de chisme, espíritu de rebeldía, de brujería, de hechicería, de encantamiento, de adivinación. Echamos fuera todos esos espíritus. Y es triste que personas que por años estuvieron diciendo, siguen participando en eso que confesaron una vez que no hicieron. ¿Por qué? Porque lo hacen con un corazón sin amar a Dios. Lo hacen con un corazón sin amarte a ti. Lo hacen con un corazón que no ha sido renovado porque su mente no
no ha sido renovada. Pero cuando nosotros, si yo hago esa oración de confesión y alguien me habla que porque no le gustó la prédica de hoy, no le gustó el lugar que Dios nos dio, mejor nos hubiéramos quedado en aquel lugar y todas esas cosas, entonces, ¿de qué está sirviendo que diga la oración de confesión de fe si no la ha creído para ella o él mismo en su corazón? Por eso cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Amén. Amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, y es cuando conocemos y sabemos que amamos a Dios. Aleluya. Si nosotros no predicamos del reino de Dios, solo estamos dividiendo el reino de Dios y estamos deteniendo el poder de su reino. ¿Qué va a suceder como consecuencia de eso? Vamos solamente a estar perteneciendo a un movimiento religioso. Se habla de Dios, es cierto, pero su reino sigue dividido. ¿Cómo yo sé que su reino de Dios, cómo yo sé dónde estoy, no me predican el reino de Dios? Las oraciones son las mismas, la misma monotonía, las mismas peticiones. No conocen principios de oración, hay oración de sumisión, de consagración, hay oración de intercesión, hay oración de ponerse de acuerdo. Y hay oración de atar y desatar. Principios fundamentales. Entonces, si nosotros no estamos enseñados cómo orar, vamos a hacer un popurrí a la hora de orar. Vamos a revolver todas las oraciones como salga, como me vayan viniendo. Al cabo es para Dios. Acaba de decir Andrea, si es para Dios, hazlo lo mejor. Hazlo mejor. Amén. Entonces, cuando nosotros predicamos el reino de Dios, estamos trayendo lo que dice Mateo 6:9, el cielo a la tierra. Y si no predicamos el reino de Dios, solamente vamos a caminar en un círculo religioso, en un movimiento religioso con tradiciones, costumbres, hábitos y monotonía, si podemos decir, cuando no se predica el reino de Dios. Por tradiciones, costumbres religiosas, las personas les gusta y motiva vivir en tradiciones, costumbres, en hábitos. ¿Verdad que sí? 16 de septiembre, costumbres y tradiciones, ¿qué vemos por las calles? En la iglesia, viene Semana Santa, costumbres y tradiciones. Amén. ¿Están conmigo? Cuando la iglesia se mueve por costumbres y tradiciones, hacemos a un lado el mandato de Dios. Y nos olvidamos lo que dice Génesis 1:26. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, señoríe. Esa palabra señorear representa poder, autoridad, dominio en la tierra. La religión no tiene poder en la tierra. El único que tiene poder es un gobierno celestial que Dios trajo a la tierra. Amén. El plan, idea y propósito de Dios es establecer un gobierno de poder en la tierra. Por eso hizo al hombre, y el hombre lo despreció. ¿Se acuerdan? Puso a Adán, a ti te doy. Si tú lees Génesis, ya en el 2:15, cuando ya había construido, hecho muchas cosas, Dios le dice, mira Adán, ya hice todo. Tú no tienes que trabajar por nada. Solamente lo vas a labrar, lo vas a cuidar. Ni siquiera vas a sudar, no te vas a preocupar si cortan personal en la compañía, si no trabajas, no te vas a preocupar de nada. Solamente cuídame esto. Tú tienes autoridad sobre las plantas, tienes autoridad sobre los animales. En el mar puse muchas especies de peces, también con ellos tienes poder. Te da hambre, tú nomás agarras un pez y no tienes que trabajar. ¿Quieres hacer una ensalada? Mira, están los mejores manjares de frutas y de verduras. Adán no tenía que pagar por nada. Dios le había puesto todo. El hombre despreció lo que Dios había puesto por él. Amén. Viene Jesús, recuperó el reino que Adán perdió. Murió, resucitó y te dice, aquí está el reino de Dios. Otra vez no tienes que trabajar, solamente tienes que creer que en el reino de Dios espiritual que yo traigo, ahí está todo. Solamente lo que tienes que hacer es
el hombre lo despreció y se lo entregó a Satanás. Tremendo. ¿Están conmigo? Dios hizo un reino, el hombre dijo, ese fruto que me está ofreciendo esta serpiente se ve más delicioso que todos los frutos. Y además esa serpiente me dice que no me pasa nada. Si me tomo una escondida no me pasa nada, nadie me ve. No me pasa nada. Si ando en adulterio nadie sabe. Y ya cometí adulterio una vez y no me pasó nada. Esa idea que Satanás le puso a Adán en el Edén, ¿qué hizo Adán? Le entregó un reino a Satanás. Despreció lo que Dios le dio al hombre. Viene Jesús, por más de 120 veces habla del reino de Dios. Ay, el pastor Rubén ya habla otra vez del reino. Lo desprecian y prefieren servirle a quién. ¿Quién está atrás? De acuerdo a 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de ellos. Amén. La religión, si nosotros no enseñamos el reino de Dios, le entregamos el poder a Satanás. Amén. La religión causa división, contienda. El reino de Dios trae justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. La religión, los religiosos impiden que el reino sea enseñado. Marcos 3:21. Tenemos que tener atención con los religiosos. Hemos leído cuando aprendieron a Jesús y cuando vinieron los soldados. Y cuando leemos que vinieron a Jesús y unos soldados lo aprendieron, ¿cuáles soldados creen ustedes que aprendieron a Jesús? ¿Cuáles? ¿Ven que estábamos equivocados? Porque no nos enseñan el reino. No fueron soldados romanos. Aleluya. La religión te enseña otras cosas y tú las aceptas. Aleluya. ¿Ves lo que te enseña la religión? Por eso les pregunto. Porque cuando dicen, vinieron los soldados, los romanos. No fueron los romanos. No fueron los romanos. Por eso Dios quiere que aprendamos el reino de Dios. Porque la religión te va a enseñar otra cosa y tú la vas a creer. Estoy enfermo. Es que Dios me está probando. Así te enseña la religión. Estoy pobre. Es que Dios me quiere mostrar algo. Así te enseña la religión. En el libro de Marcos 3:21, escucha esto. Cuando oyeron los suyos, aquí, ¿de quién está hablando? Cuando vinieron los suyos, Jesús, judío, amén. ¿Quiénes vinieron a aprenderlo? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos. Cuando vinieron los suyos para aprenderle, porque los judíos, los religiosos, cuando los religiosos oyen predicar el reino de Dios, está loco. Está loco. Está enseñando algo que Jesús no enseñó. Cuando los religiosos, los judíos, los sacerdotes le pagaron. ¿Se acuerdan que uno de los discípulos, Simón el celote, ¿saben por qué era celote? Porque pertenecía a los zetas, a un grupo sicario llamado los celotes. Los sacerdotes, Caifás y Anás, contrataron un sicario para que fuera y matara a Jesús. Aleluya. ¿Sabían eso? Le dieron dinero por ese sicario, nunca lo pudo matar porque Jesús tenía que entregar su vida conforme está escrito, no que lo matara un sicario. Amén. ¿A quién se refiere cuando dice a los suyos? A los judíos religiosos de ese tiempo. Ellos, los judíos religiosos de ese tiempo, esperaban al
Mesías. El Mesías llegó, pero no creyeron en él. Los judíos religiosos de ese tiempo esperaban un reino natural con un rey poderoso. Caifás y otros sacerdotes judíos eran un pueblo de Dios. Conspiraban contra Jesús. Conspiraban contra Jesús y no hallaban cómo matarlo. Les digo que contrataron a un sicario. Escucha esto, la actitud de los religiosos es impedir que el reino de Dios se manifieste. ¿Cuántos se levantan contra CCPB porque hablamos del reino de Dios y de fe? Ustedes saben que no miento. La actitud de los religiosos es impedir que el reino de Dios se manifieste. En la religión solamente es como un partido demócrata, como se mueven democráticamente. Solamente los líderes tienen riqueza, los miembros no. En el reino de Dios, todos tenemos riqueza común. Todos somos ricos en el reino de Dios. No solamente los que están en posición. Por eso los religiosos no quieren predicar del reino. Porque si predican del reino, van a saber que yo te he estado mintiendo de aquí de mucho tiempo, porque no te he enseñado el reino, porque te he dicho, bueno, hermana, usted va a ser pobre porque yo soy profeta y el Espíritu de Dios me dice que usted va a ser pobre de 20 años y después Dios la va a restaurar. Y tú te la crees porque te dije de aquí. Y lo único que estoy haciendo es manipularte. El Espíritu de Dios me dice que usted tiene $20,000 en el banco, tráigame 10,000 y Dios le va a regresar 100,000. Nunca te aparecen los 100,000 que te profetizaron porque te manipularon y te quitaron tu dinero. ¿Por qué? Porque tiene cuentas para pagar. Pero cuando tú sabes cómo el reino de Dios se mueve en tu vida y que sabes que el reino de Dios hay una riqueza común y que el principio del reino de Dios tú obtienes de Dios por sembrar. Cuando tú siembras, tú cosechas. Si tú no siembras, no puedes cosechar. Tú no puedes tener finanzas por orar. Tú puedes tener finanzas y tienes finanzas cuando siembras, porque en el reino de Dios trabaja a base de siembra y cosecha. En el reino de Dios es un reino sobrenatural. ¿Cuántos se acuerdan en el libro de Jueces, Números? Cuando Dios le dijo a Moisés, escoge 12 varas, para que un árbol de fruto tiene que estar ¿dónde? Enterrado en la tierra. Dios le dijo dónde pusiera las varas, y las varas que den fruto. Y estaban en una caja, si podemos decir, estaban en una caja, y cuando sacaron las varas, la vara de Aarón tenía flores y tenía fruto. Explícame cómo un palo que no fue clavado ni sembrado en la tierra dio fruto. Poder del reino, poder sobrenatural de Dios. Y eso está en tu vida, hermano. Eso es lo que está en tu vida. No limites a Dios. Cree en el poder del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. A Marcos 3, 23 y 25. Ya leímos 3:20 cuando fueron a aprender. Los suyos lo fueron a aprender. En el verso 23 dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Verso 24. Si un reino, ¿quién llegó a aprender a Jesús? Los religiosos, los judíos, los sacerdotes. No, ellos pagaron para que fueran. Ellos pagaron para que fueran. Y Judas fue el intermedio, fue el que les dijo, yo sé dónde está, manda a tus soldados. Pero todos eran judíos, hermanos, todos eran judíos. Y si un reino, mira, por eso llegaron los judíos, ¿a quién fueron a aprender? A Jesús, que no era el rey, sigue siendo rey. Sigue siendo rey, hoy en día sigue siendo rey. Amén. Fueron a aprender a Jesús. Y vinieron los religiosos, aquellos que dicen que hablaban mucho del reino, que nos critican, que hablamos del reino, vinieron para dividir el reino. Dice, y Jesús les dice, mira, en mis palabras, esos judíos vienen a dividir mi reino. No está hablando de los romanos, está hablando de los judíos.
Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. ¿Por qué creen que hay muchas denominaciones que no pueden perseverar? Porque causan división en la religión. La religión causa división. Se levantan contra el reino. Amén. Verso 25. En el verso 25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Jesús, cuando supo que los religiosos habían llegado para prenderlo, no se estaba refiriendo a ellos, se refirió a quien los había mandado. Y se refirió a quien los había mandado. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes, los religiosos. Los religiosos. La religión es la que está impidiendo que el reino de Dios se manifieste. Y hay muchas de estas religiones. Predican la palabra, ¿cierto? Predican la palabra. Predican la palabra, hablan de Dios. Pero ¿cuántas predicaciones del reino? ¿Cuántas predicaciones que tú necesitas fe para sacar lo que el reino tiene has escuchado? Por eso hay miles, atrevo a decir millones de personas que aman a Dios, han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no les predican el reino y simplemente están estancadas. ¿Conocen algunas? Ok. Si la persona que ha nacido de nuevo no renueva su entendimiento, después de haber oído del reino de Dios, termina por regresar a la religión que le gusta, donde siguen contradicciones, costumbres y hábitos religiosos. Un reino dividido no puede permanecer. Primera de Juan 5, del 3 al 4. Ahí nos dice, pues esto es el amor a Dios. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. El verso 4. El verso 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué sucede? ¿Tú naciste de Dios o no naciste de Dios? Si tú naciste de Dios, entonces tú vences al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? No la fe del hermano, no la fe del pastor, la fe tuya. ¿Ves qué tan importante es que te prediquen el reino y que te prediquen el poder de la fe? Porque el reino de Dios tiene todo lo que tú necesitas y la fe va a sacar todo lo que el reino tiene para que tú vivas esa vida que Dios estableció para ti. Todo el que ha nacido de Dios vence a ¿quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No la va a vencer. Ay, Padre, yo te pido que me ayudes. Señor, yo te pido que me des victoria. Ay, Señor, ayúdame. Dame sabiduría. Dame entendimiento. Aquí ya está el tiempo pasado. Ya venciste. ¿Para qué le estás pidiendo algo que ya te dio? Señor, gracias por tu victoria. Gracias porque yo fui sanado. Gracias porque yo vencí al mundo cuando yo nací de nuevo. Yo vencí al mundo. Gracias porque mi fe me ha dado la victoria. Gracias porque el poder del reino me ha dado la victoria. No le estás pidiendo a futuro. Los religiosos te enseñan a futuro. Pídele a Dios y Él va a hacer. Ay, Señor, si es tu voluntad. Le estás pidiendo a Dios a ver si Él hace cuando Él ya lo hizo. La palabra dice que fuimos salvos por gracia. Amén. Entonces Dios va a enviar a Jesús otra vez para que muera por ti. No, ya lo hizo una vez y por todos. Ahora, al momento que yo recibo a Jesús, recibo una medida de fe y yo tengo que incrementar esa medida de fe. ¿Cómo voy a incrementar la medida de fe? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En 1 de Juan 5:13 también nos enseña y nos dice, estas cosas os he escrito a ustedes. Verso 13. Estas cosas los he escrito a ustedes para que creáis en el nombre, ¿para que creáis quién? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre, ¿en quién tenemos que creer? En el nombre del Hijo de Dios.
¿Cómo se llama el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Verso 14. En el verso 14 nos dice, primero en el verso 13 te dice que tengas confianza y que creas en el Hijo de Dios. En el verso 14 te dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en el nombre, en el Hijo. Si yo pido una cosa conforme a su voluntad. Y cuando oímos oraciones, Padre, si es tu voluntad, la persona que ore así o dice así no conoce la voluntad de Dios. Entonces, si tú no conoces la voluntad de Dios, Dios no te puede dar. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye, esta es su voluntad. Si yo pido una cosa de acuerdo a esta palabra, acuerdo a la constitución del reino de Dios, Él me oye. ¿Qué sucede? En el verso 15 nos dice lo que sucede. ¿Qué sucede cuando yo le pido una cosa conforme a su voluntad? Yo sé que cuando yo le pida en su voluntad, Él me oye. Y si yo sé que Él me oye, cualquier cosa que yo le pida, cualquier petición que yo le haga, de acuerdo a su voluntad, Él me escucha. Y si yo sé que Él me escucha, Él me da los deseos de mi corazón. Él me da los deseos de mi corazón. Amén. Nosotros tenemos que creer en el nombre del Hijo de Dios, en lo que nos dice. Juan nos escribe que para que creamos en el nombre, que es sobre todo nombre. Muchos dicen creer, pero creen y usan 3 nombres. Si no uso lo correcto, no tengo los resultados. La voluntad de Dios es que usemos lo correcto. El reino de Dios es el plan, idea de Dios. Si pedimos alguna cosa, conforme a su reino, la obtenemos. Y eso es lo que da confianza en nosotros. En el verso 18 del mismo capítulo dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si causamos división, no creemos en el reino de Dios. Sacamos a las personas del reino y es considerado un pecado. La división a Dios no le gusta. Yo dejé de ir ahí porque nomás hablan de reino y de fe. División. Les gusta estar estancados. Les gusta obtener todo con el sudor de su frente. En el reino de Dios las cosas te vienen por añadidura. Es un proceso, es un tiempo. Cuando tú siembras la semilla en el libro de Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Cuando tú vienes aquí y oyes la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a dar fruto. Yo hacía una lista los otros días de todas las bendiciones naturales que yo he visto por creer en la palabra que ha sido sembrada. Y son innumerables. Como decía mi esposa ayer en la enseñanza, ayer cuando veníamos, dice, veníamos de camino y se levantó algo y ella ocupaba una maderita y me dijo, ¿la buscaste? Le dije, te mandé decir que no había. Sí, pero hubieras traído lo que está bien. Yo ya no escuché el otro mensaje. Y nos quedamos callados los dos y nos venimos. Porque el diablo, ella decía ayer, él sabe cuál botón apretar. Él hubiera seguido apretando botones y a lo mejor no llegamos o llegamos ella con un ojo morado. Se pega. Porque él sabe cuál botón apretar. Además, me fui ahí abajo y ahí encontré un palito exactamente como ella lo quería. Ya no hubo tiempo para hacer la demostración que ella quería hacer con ese palito, pero estaba aquí. Amén. Es que Dios te da todo lo que tú necesites sin que tú ores, aplicando los principios del reino de Dios. Pero cuando nosotros oímos el reino y causamos contienda, división, o escuchas a otros que te quieren sacar del reino y de tanto escucharlos te convencen. Sigues viniendo, pero tu mente empieza a ir por otro lado y por otro. Tienes razón, repite mucho lo mismo. Como que ya me estoy cansando también, yo creo que me voy de aquí porque ya me estoy cansando que repita lo mismo. Y sus vidas de ellos no cambian. Y la tuya ha dado un giro y ha ido
en una escala tremenda. Y ellos te quieren llevar otra vez a la religión donde no hay poder. Amén. Aleluya. Si causamos división, no creemos en el poder del reino de Dios. Gloria a Dios. Deja brincar esta parte porque el tiempo está premiando y quiero... La religión se mueve en un reino natural. Amén. La religión se mueve en un reino natural. Veamos en Juan 18. Acuérdense, los soldados que fueron a prender a Jesús no eran soldados romanos. Eran judíos, religiosos. Amén. Vamos a ver. Juan 18:12. Llegó una compañía de soldados. Entonces, la compañía de soldados, ¿quién fue a detener a Jesús? Dice los de él. Una compañía de soldados, los religiosos, el concilio, los que manejaban las sinagogas, hermanos, tenían alguaciles y tenían soldados. Amén. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, más claro, de los judíos, prendieron a Jesús. No fueron los romanos. Los religiosos quieren detenerte, quieren sacarte del reino de Dios. Y tú no te das cuenta. O no te quieres dar cuenta. Amén. Los religiosos en ese tiempo tenían su concilio y soldados para que los protegieran. El verso 13. Vamos a leer hasta el verso 17. Amén. El verso 13. Y lo llevaron primeramente a Anás, un sacerdote que era suegro de Caifás. Ahí dice que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Estamos viendo un círculo de religiosos, un círculo de sacerdotes, un círculo donde el sumo sacerdote estaba en el poder y su suegro era el segundo de él y tenía soldados y ellos conspiraban y querían matar a Jesús porque Jesús que traía un reino, lo que Adán había perdido en el Edén. A Satanás no le convenía que ahora Jesús llegara y pudiera ese reino aquí y lo destruyera. ¿A quién usó? A los religiosos. ¿A quienes usan este tiempo? A los religiosos. Amén. En el verso 14, veamos lo que dice el verso 14, nos dice que el primer verso 13 dice que lo llevaron, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, un sumo sacerdote, el presidente de las primeras iglesias bautistas. Aquí no hablen lenguas y les prohíbo que vayan a una iglesia donde hablen lenguas. Aleluya. Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que solamente un hombre muriera y no todo el pueblo. Si matamos a Jesús, ya, su poder lo paramos y ya no va a haber milagros y señales y prodigios. Está bien, matemos nada más a Jesús. Ese fue el consejo que dio Caifás. En el verso 15, gloria a Dios, en el verso 15 nos dice... Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Mira bien. Fíjate bien. Seguía a Simón, seguían a Jesús. Ya cuando se lo llevaron, un discípulo no era de los 12 que había escogido, ni tampoco de los de la multitud. Era alguien especial. Y seguían a Jesús. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, no dice el nombre. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Verso 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió la portera y hizo entrar. Escucha eso. Un discípulo. ¿Quién era este discípulo? ¿Por qué este discípulo tenía entrada a ese lugar? ¿Por qué la portera, la que velaba la puerta, lo dejó entrar? Porque si Pedro hubiera ido solo, no lo deja entrar. Pero como iba con alguien de influencia en el concilio, entonces lo dejaron entrar.
era un discípulo, no era Nicodemo, dice discípulo, porque Nicodemo fue de noche y le dijo, Señor, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. No era él, era alguien más, un discípulo. Amén. Mas Pedro estaba afuera, el verso 17, tenemos que poner atención. Entonces la criada, la portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Amén. Este discípulo probablemente era un estudiante de la sinagoga, un estudiante del sumo sacerdote, que de tanto escuchar a Jesús, y porque Nicodemo, cuando vino al concilio, les dijo, yo he visto a este hombre hacer milagros, ¿para qué lo prendemos? Este discípulo probablemente le tocó ver cuando resucitó a Lázaro y otras cosas que vio hacer a Jesús, y le impactó tanto que empezó a seguir a Jesús. Y como él era conocido en las sinagogas, entró a donde llevaron a pretorio a Jesús, y la portera dijo, tú no puedes entrar. Y él le dijo, él viene conmigo, y lo dejaron entrar. Pero cuando lo dejó entrar a la portera, hey, tú eres de los... No, yo no soy. Yo no soy. Amén. Los judíos religiosos llevaron a Jesús. El sumo sacerdote Caifás, después en el verso 18 y 19, cuando ya lo llevaron con el sumo sacerdote a Caifás, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Verso 19. Verso 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Pensaban que traía otra doctrina, diferente a la de ellos, de religión. Sí traía una doctrina, y vino a quitar la religión y establecer un reino. Eso es lo que vino Jesús. Verso 20. Amén. Verso 20. En el 20 dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo siempre, he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. Verso 21. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben todo lo que yo he dicho. Amén. Y de ahí vemos cómo Caifás se levantó. Y si pasamos al verso 28 del mismo capítulo, vamos a ver que llevaron a Jesús a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y todos eran judíos y estaban listos para celebrar la Pascua. El verso 29, estaban listos para celebrar la Pascua. Pero Caifás no hallaba qué hacer. Y en el tiempo de la Pascua, saben que había mucha gente en las calles, celebraban la Pascua, y había mucho escándalo. Y entonces Pilato salió y dijo, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué tienen contra ese hombre? ¿Qué acusación hay contra él? Eso fue lo que dijo Pilato. Los religiosos inmediatamente sacan su santidad. En el verso 33, inmediatamente sacan su santidad. ¿Verdad? Vemos religiosos ahorita, hablan de santidad. Hablan de santidad. Pero no te hablan, si no eres de su denominación, ¿dónde está la santidad? No enseñan la doctrina del reino de Dios, ¿dónde está su santidad? No creen en orar en lenguas, ¿dónde está su santidad? Hablan del hermano y de la hermana, ¿dónde está su santidad? No te reciben en la iglesia porque llegas con pelo corto, pelo pintado o sin faldas, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está el amor? Amén. Los religiosos en ese momento sacaron su santidad. Entonces volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿tú eres rey de los judíos? Porque antes de esos versos sacaron su santidad los religiosos y le dijo, mira Pilato, este hombre se dice rey y a nosotros los judíos no nos está permitido matar, mejor mátalo tú. En otras palabras. Entonces Pilato, verso 33, dice,
volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Este hombre romano algo diferente vio en Jesús. Los religiosos no ven el poder del reino en ti. El mundo sí ve un poder del reino en ti. ¿Tú eres rey de los judíos? Verso 34. Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Siguiente verso. Gloria a Dios. Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación, mira bien, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36. Aleluya. Jesús, mira, cuando Jesús lo apresaron, los religiosos, los judíos, a ellos no les contestó nada, porque Jesús no es un líder no es un líder religioso. Yo, ¿cómo voy a hablar con un religioso? Él no entiende mi lenguaje. Yo voy a hablar con un gobernante, porque un rey puede hablar con otro rey. Un religioso no puede hablar con un rey. No están al nivel del rey para entender el lenguaje del rey. Van a hablar su lenguaje, que es religiosidad. Pero cuando Pilato, que era un rey y sabía cómo gobierna un reino, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ya habló un rey. Y le estaba diciendo: mira, aquel reino con poder que Adán perdió en el Edén, ese es el reino que yo traigo. Pero ese reino no es de aquí. Este reino es un reino celestial. Pero yo estoy aquí para que mientras el Espíritu Santo que está aquí, son mis palabras de revelación, se manifieste el poder de este reino a través de cada uno de ustedes que me ha recibido a mí como Señor y Salvador. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Siguiente verso. Y míralo cómo le contestó. Jesús fue la única vez que conversó. ¿Con quién conversó? Con un gobernante, con el representante del rey del imperio romano. Él no habló con los religiosos, porque los religiosos no entienden el lenguaje del reino. Por eso a un religioso nunca va a entender tu lenguaje del reino. Amén. Solamente otro ciudadano del reino de Dios va a entender tu lenguaje. Verso 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres rey? Respondió Jesús: tú dices, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quién es de la verdad? Cada ciudadano del reino de Dios es de la verdad y oyen su voz. Verso 38. Tienen, creo, hasta ahí llega, ¿verdad? A Juan 19:1. Oh, sí. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún delito en este. ¿Cuántos errores van a buscar los religiosos en tu vida? Porque tú hablas del reino de Dios, van a empezar a buscar errores en tu vida. Y tú le dices: mi reino no es de este mundo, yo soy aquí. Pero el reino que yo represento es un rey sobrenatural. Tú te mueves en lo natural, pero yo me sigo moviendo en lo sobrenatural. Juan 19:1. A mí me gusta mucho esto, porque yo me gozaba del lunes que yo escribía esto. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué hizo? Lo azotó. Lo azotó. El gobierno romano tomó al rey de los judíos y lo azotó. No solamente lo azotó por burlarse de él, ellos lo tomaron por burla, pero solamente estaban reconociendo, tejieron una corona de espinas y se estaban tomando por burla, así como se burlan de ti que predicas del reino y crees en el reino, pero simplemente cuando se burlan te están coronando como un hijo de Dios. Cuando
Y todo el mundo hasta hoy en día seguimos hablando y seguimos viendo en esta preciosa palabra de Dios que Él es el Rey, que Él es el Señor. Y lo coronaron como Rey. Amén. Lo coronaron como Rey. Lo declararon Rey de los judíos. Su reino no es de este mundo, por eso no ponía resistencia. En unos días, Él manifestaría el poder celestial que Él traía. En el verso 11 de Juan 19, verso 11 dice: ninguna autoridad tú tienes contra mí si no te es dada de arriba. La enfermedad ¿tiene autoridad dada por Dios para venir a tu cuerpo? ¿Ah? Es una pregunta. ¿No la viste? La enfermedad ¿tiene autoridad dada por el cielo para venir a tu cuerpo? No. La pobreza ¿tiene autoridad dada por el cielo para venir a tu vida? No. Todos esos problemas que vemos ¿tienen autoridad del cielo a venir a tu vida? No. Jesús lo dice claramente: mira, tú no tienes ninguna autoridad del cielo para contra mí. Si mi Padre te dio la autoridad, yo lo obedezco, pero tú no tienes. Tú no tienes autoridad. Amén. No tienes autoridad. Ok. Verso, ¿dónde me quedé? Vamos a ver. Tengo 10 hojas, apenas voy en la segunda. Esta declaración que Jesús hizo en el verso 11 es una declaración muy fuerte, porque dice: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién entregó a Jesús? El que entregó a Jesús, mayor pecado tiene. ¿Quién entregó a Jesús? No Judas, ¿verdad? Judas participó. Pero en sí, ¿quién entregó a Jesús? Los judíos, la religión. ¿Quién no te cree el reino de Dios? ¿Quién se molesta si le hablas del reino de Dios? Los religiosos. ¿Qué dice Jesús? Es una declaración muy fuerte, porque dice: el que te ha entregado a mí, mayor pecado tiene. Aquel que se imponga, aquel que detenga la predicación de mi reino, mayor pecado de Judas tiene. No impidamos predicar el reino, prediquemos el reino. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. La palabra así lo dice, así lo enseña, y así lo tenemos que vivir. En el verso 12 de Juan 19 vemos la presión y las amenazas que las religiones ponen. Dice: desde entonces procuraba a Pilato soltarlo, pero los judíos les daban voz diciendo: no. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Amén. ¿Quiénes eran? No los romanos. Los romanos querían soltarlo, porque todo lo que Pilato decidiera hacer tenía toda la autoridad del César, que estaba en Roma. Y Pilato estaba gobernando una colonia de Roma, y toda la autoridad la tenía Pilato. Lo que Pilato dijera, eso se iba a llevar ahí en ese lugar. Pero los judíos, los religiosos, te ponen presión. No. Si sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Si sigues yendo a escuchar del reino de Dios, ya no eres mi amigo, porque en la iglesia que yo voy dicen que nosotros tenemos que ser pentecostales y que hay santidad nomás en los pentecostales. ¿Han oído eso? Aleluya. Vemos la presión y las amenazas de los religiosos para que el reino no sea predicado. Lo vemos en el verso 12. Como resultado, hoy en día tenemos más religiosos que reino. Tenemos más religiosos que ciudadanos de un reino celestial con poder. Los religiosos, el reino de Dios, los religiosos, el reino de Dios lo ven como una ciencia teológica, como algo natural. Siguen creyendo en el reino de Dios, pero le creen de una manera natural. Me dolió la cabeza, 2 anacines. Me dio un dolor al doctor. No hay nada malo de eso. Si tu fe no está al nivel donde no vas al médico, está bien que vayas. Pero cuando vas al médico y te dice: tienes alta presión, gracias doctor, le agradezco mucho, alta presión, te doy una orden, sal de mi cuerpo, porque nada de lo que en la tierra hay pertenece a mi cuerpo.
no tienes autoridad sobre de mí. Si la alta presión no fue puesta por el cielo en mi cuerpo, no te permito, sal de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Y te vas contento, y te vas sano, te vas sana, te vas libre de toda enfermedad. Amén. Gloria a Dios. Ese es el poder del reino, hermanos. No es algo que se me ocurrió a mí. Es una revelación de Dios para tu vida, que si tú la aplicas, puedes gozar todo lo que Dios tiene. Amén. Los ciudadanos del reino celestial tenemos poder. Los religiosos solamente todavía ven el reino natural. Amén. Nosotros tenemos que dejar de actuar con recursos naturales. El reino de Dios es espiritual y se necesita fe para operar y para funcionar en él. Jesús habló de todo lo que sucedería y dijo, en 3 días regresaría. Amén. El reino natural lo coronó como rey. Ya vimos esto en el libro lo puedes leer en tu casa, todo el capítulo 18 y 19 de Juan, lo coronaron como rey para siempre. Pero Él es nuestro Señor y Rey. Es el iniciador, el autor y el consumador de la fe. Y eso es lo que podemos poner siempre nosotros, los ojos en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que entender que el reino de Dios es espiritual y es más poderoso que el natural. El poder espiritual del reino de Dios solo se manifiesta por fe. Fe en la palabra. En Génesis 1:3 dice, hágase la luz. ¿Y qué sucedió? La luz. En Marcos 11:14 dice, nadie coma del fruto de ti, le dijo Jesús al árbol y se secó. Hebreos 11:3, todo lo que he hecho, todo fue hecho por la palabra de Dios. Fe en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Lucas 10:17, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Fe en la sangre de Jesús. Mateo 26:28, es derramada, la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de los pecados. Fe como la de Dios, tenemos que tener una fe como la de Dios, de acuerdo a Marcos 11:22, ten fe en Dios. Jesús tuvo fe en lo que habló. ¿De dónde obtuvo esa fe? Del oír del Padre. Tú vas a obtener la fe de oír del Padre. La palabra de Dios es la palabra del Padre. Cuando tú pones fe en la palabra, mira, por ejemplo, Josué 1:3. En Josué 1:3, todo lo que la planta de tu pie pise te lo he dado. Como yo le dije a mi siervo Moisés, te lo digo a ti. Solamente camina, esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Porque te lo he dado. Ni siquiera tienes que pagar por ello. En Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario padecer mucho de los ancianos, sacerdotes, escribas. Escucha, está hablando, vas a padecer de los religiosos, no de los del mundo. A veces nosotros tenemos mejor amigos en el mundo que los cristianos. ¿Sí o no? A veces un amigo del mundo es más fiel que un cristiano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero el religioso te ve y dice, hermano, hermana, ¿por qué anda con esa hermana, con esa persona? Ni siquiera es cristiana. Sí, pero me muestra más amor que usted que es cristiano. Eso es cierto. Es verdad. Porque en esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Si no escuchamos con fe creyendo, vamos a ser usados por Satanás. Amén. Ay, ¿cómo dice eso? Eso es lo que dice la palabra. Si no usamos fe y creyendo, vamos a ser usados por Satanás. ¿Me creen o no me creen? Vamos a ver Mateo 16:22. Hermano, no dejemos ser usados por Satanás. Todos él está buscando. Usó a Judas y usó a Pedro. Vamos a ver que usó a Pedro, el que caminó por las aguas, lo usó. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contesta. Pedro habló con palabras terrenales, no con palabras espirituales. Cuando tú hablas palabras terrenales, el poder de Dios se paraliza en tu vida, no puede funcionar. Pero cuando hablas palabras espirituales, llenas de fe, sabiendo que está respaldado por un hombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Sabiendo que fuiste comprado y fuiste liberado con una sangre, sin pecado, la sangre de Jesús.
Ahora ya no puedes hablar en lo natural, tienes que hablar en lo espiritual. Y la palabra de Dios es espiritual para nuestras vidas. Pero Él, volviéndose. Pero mira, en el verso 22, algo me llamó la atención. Si regresas al verso 22, en el verso 22 hay algo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo empieza? Muchas veces nosotros le hablamos a gente, a cristianos, hermanos, delante de otros. Ay, hermano, usted se ve muy mal. Aleluya. Hermano, ya no lo ve por la iglesia. Se apartó y está alguien más oyéndote. ¿Cuánta discreción nos falta a los ciudadanos? Los religiosos está bien. Ellos hablan delante de todos, acusan a todo el mundo. Pero tú y yo no, tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Hermana Andrea, ¿qué mandanza usted? Y me están oyendo todos. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro le dijo, Señor, todos los discípulos oyeron, Señor, no permitas que hagas eso? ¿Qué hizo Jesús? Ven, Pedro, mira lo que dice. Lo tomó aparte acá en secreto, Pedro. Lo tomó aparte. Pero cuando él volvió, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Obra de las dos maneras en el verso anterior. Pedro quiso levantarse el cuello. Ven, Señor Jesús, déjame te digo algo. No permitas que nadie te pase. Y los discípulos, hey, ¿qué le estaba diciendo al maestro? Y el maestro le dijo, hey, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. No le dijo, apártate de mí, Pedro. Apártate de mí, Satanás. Porque vio que Satanás estaba usando a Pedro para impedir que el reino se predique. ¿Quién está impidiendo, de todos los amigos cristianos que tienes, que te dicen que el reino y fe, quién está impidiendo que el reino se predique? ¿Tu hermano o Satanás? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Mientras Jesús estuvo con los discípulos, ellos vivían de la fe de Jesús, veían la fe de Jesús, le pedían a Jesús, y no solo ellos, sino toda la multitud que los seguía, vivía de la fe de Jesús y miraban a la persona de Jesús. Por eso Jesús nos enseñó, miren, ahorita yo estoy aquí, estoy con ustedes, pueden verme, pueden tocarme, pueden oírme, pero en Juan 16:23 dice, en aquel día ustedes ya no me van a preguntar porque ya no voy a estar. Pero de cierto les digo que todo cuando tú pidas al Padre en mi nombre, entonces yo te lo voy a dar. Y en el verso 16 del mismo capítulo, verso 13 del mismo capítulo 16, nos dice, en aquel día cuando el Espíritu de verdad llegue a tu vida, Él te hará saber todas las cosas. Porque es un espíritu de verdad. El mundo y la religión tienen un espíritu de mentira porque no te dicen la verdad. Pero aquel día, el Espíritu Santo, el Consolador, tu amigo, tu consejero, Él te va a decir toda la verdad. Él te va a decir toda la verdad. Porque nos ha enviado un espíritu de verdad. Ahora, estoy concluyendo, no se cansen. ¿Ya están enfadados? ¿No? ¿Están cansados? Amén. Ok. Ahora veamos esto. Dios nos envió un espíritu de verdad. Jesús se fue y nos envió el espíritu de verdad. Su nombre, Espíritu Santo. Amén. Ahora, nosotros conocemos, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Los tres están sentados en un lugar celestial. Amén. Jesús dice en Juan 14:1, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas moradas. Amén. Y en el verso
nos dice, voy a preparar para donde yo esté, ustedes también están. No se está refiriendo de que tú vienes a Cristo, te mueres y te vas al cielo. Eso viene después. Pero se está refiriendo cuando el Espíritu Santo viene a ti, inmediatamente sucede, si pones por favor Efesios 2:6, inmediatamente sucede lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2:6. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en una. Padre, Hijo y Espíritu, ellos están en el cielo. Pero hay una conexión divina por fe, que ese Espíritu Santo está con la tierra dentro de ti. Y está en la tierra buscando quien quiera recibir a Jesús para venir y a vivir dentro de la persona. Entonces, cuando yo acepto a Jesús y tú aceptaste a Jesús, inmediatamente, en ese mismo instante, en ese mismo momento, dejaste de ser tú. Sigues en la tierra, sigues en ese traje humano, pero tienes que saber que tú estás sentado a la diestra del Padre, porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo sentados en el cielo. Y dice Pablo, juntamente tú estás con Él. Cuando nos hizo resucitar y así mismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales. Tu cuerpo está aquí, tú estás sentado aquí, pero de verdad estás sentado en un lugar celestial con el Padre, con el Hijo. Y tú estás hasta ahí porque el Espíritu Santo está en la tierra, está dentro de ti, pero al mismo tiempo te sienta a la diestra del Padre. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso y tú lo tienes que creer. Por eso cuando tú estás en la tierra, no le tienes que temer ni a virus, ni a nada, ni a enfermedad, porque nadie puede tocar el Espíritu Santo de Dios, porque está a la diestra del Padre. Satanás no puede ir al cielo a tocarte. Y ese Espíritu Santo, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está allá, pero también está aquí dentro de ti, porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, es suficiente. Y si está allá, también está aquí dentro de ti. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. ¿Cuánto recibimos? Le damos gracias a Dios, le damos toda la gloria y toda la honra a Dios por estos mensajes que nos trae. Sigan orando y sigan creyendo, hermanos. Cuando estés, tus hijos, esos mensajes son de edificación a tu vida, simplemente ora y di, Señor, síguele dando revelación, porque eso me llena, eso me transforma. Amén. Y Él sigue dándonos revelación. Gracias, les damos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a despedir. Recuerden, después de cada servicio, si tú necesitas oración, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar lenguas, necesitas sanidad, necesitas una oración, tenemos al final del servicio, tenemos ministros en el altar para que oren por ti, tenemos ujieres que nos ayuden. Simplemente toma la decisión, vienes y oramos por ti. Amén. Vamos a despedirnos. Aleluya. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el poder de tu reino. Gracias, Señor, que hemos destruido fortalezas. Esas fortalezas, Señor, que habla 2 Corintios 10, 4 y 5. Hemos derribado toda la fortaleza que se levanta en contra del conocimiento del reino y de tu verdad. Y traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Cristo, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias, nos cubrimos con la sangre de Jesús, nos vamos contentos y gozosos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, hermanos, y tenemos los ministros. Si alguien necesita oración, pueden pasar al frente. Los ministros están aquí, ya listos y dispuestos para orar por ustedes. Amén.